A principios del siglo I después de Cristo, el Imperio Romano se encontraba en la cima de su poder. Bajo el liderazgo del emperador Augusto, Roma había alcanzado una expansión territorial sin precedentes. Sus dominios se extendían desde las frías tierras de Britania hasta los desiertos de Egipto, y desde las costas de Hispania hasta las riberas del río Eufrates. Este vasto imperio no solo era un testimonio de su fuerza militar, sino también de su capacidad para administrar y controlar territorios diversos y distantes. Sin embargo, no todo era estabilidad y gloria. En las fronteras del norte, más allá del río Rin, se encontraba Germania, una región vasta y misteriosa habitada por tribus que los romanos consideraban bárbaras. Estas tribus, aunque menos organizadas que Roma, eran feroces y conocedoras de su terreno. Para Augusto, Germania representaba un desafío y una oportunidad. Un desafío porque sus tribus resistían la dominación romana, y una oportunidad porque su conquista consolidaría aún más el poder de Roma en Europa. Desde el año 12 a.C., Augusto había iniciado una serie de campañas militares en Germania, lideradas primero por su hijastro Druso y luego por su sobrino Tiberio. Estas campañas habían logrado avances significativos, estableciendo fortalezas y sometiendo a varias tribus locales. Para el año 7 después de Cristo, gran parte de Germania parecía estar bajo control romano, y Augusto decidió que era el momento de convertirla en una provincia formal del imperio. Para esta tarea, Augusto nombró a Publio Quintilio Varo como gobernador de Germania. Varo era un administrador experimentado, conocido por su trabajo previo en Siria, pero carecía de experiencia militar significativa. Su arrogancia y falta de comprensión de las costumbres germánicas lo llevaron a subestimar a las tribus locales, creyendo que su mera presencia y la superioridad romana serían suficientes para mantener el orden. Mientras tanto, entre las tribus germánicas, un líder comenzaba a emerger: Arminio, un joven de la tribu de los queruscos. A diferencia de muchos de sus compatriotas, Arminio había servido en el ejército romano como oficial auxiliar, obteniendo incluso la ciudadanía romana. Esta experiencia le dio un conocimiento invaluable sobre las tácticas, fortalezas y debilidades de Roma. Aunque aparentemente leal, Arminio albergaba un profundo resentimiento hacia la ocupación romana y soñaba con liberar a su pueblo. La situación en Germania era, por tanto, una mezcla de aparente calma y tensión latente. Los romanos, confiados en su poder, no percibieron las señales de que las tribus germánicas estaban conspirando bajo la superficie. Arminio, aprovechando su posición de confianza, comenzó a tejer una red de alianzas entre las tribus, preparándose para un levantamiento que cambiaría el curso de la historia. Mientras tanto, en Roma, Augusto celebraba los logros de su imperio. Las fronteras parecían seguras, y el poder de Roma era indiscutible. Sin embargo, esta sensación de invencibilidad era peligrosa. La arrogancia y la falta de comprensión de las culturas locales, especialmente en regiones como Germania, estaban a punto de llevar al imperio a uno de los desastres militares más humillantes de su historia. Así, en los años previos a la batalla de Teutoburgo, el imperio romano vivía su apogeo, pero también sembraba las semillas de su propia caída en Germania. La combinación de un gobernador inepto, un líder germano astuto y un terreno hostil preparaba el escenario para una tragedia que resonaría en los siglos venideros. En el año 9 después de Cristo, el gobernador romano Publio Quintilio Varo recibió noticias alarmantes. Una rebelión había estallado en una región distante de Germania. Confiado en su poder y en la lealtad de las tribus locales, Varo decidió actuar rápidamente. Reunió a 3 legiones completas, la 17ª, la 18ª y la 19ª, junto con 6 cohortes de tropas auxiliares y 3 alas de caballería, sumando aproximadamente 20.000 hombres. Este imponente ejército, acostumbrado a la victoria, se preparó para marchar hacia el corazón de Germania, sin sospechar que estaban caminando directamente hacia una trampa mortal. Arminio, el líder germano que había ganado la confianza de Varo, fue quien proporcionó la información sobre la supuesta rebelión. Aparentemente leal a Roma, Arminio convenció a Varo de que era necesario movilizar a todo el ejército para sofocar la revuelta. Sin embargo, esta información era falsa. Arminio, en realidad, estaba coordinando con otras tribus germánicas para preparar una emboscada masiva. Su conocimiento de las tácticas romanas y su familiaridad con el terreno lo convertían en un enemigo formidable, capaz de anticipar cada movimiento de las legiones.
El ejército romano comenzó su marcha hacia el bosque de Teutoburgo, una región densamente boscosa y pantanosa situada entre los ríos Ems y Weser, en lo que hoy es la Baja Sajonia, Alemania. El terreno era extremadamente difícil, colinas cubiertas de espesos robles, arroyos sinuosos y áreas pantanosas que dificultaban el avance de las tropas. Para los romanos, acostumbrados a luchar en formaciones ordenadas y en terreno abierto, este entorno era un desafío logístico y táctico sin precedentes. A medida que la columna romana se adentraba en el bosque, su formación se extendía por varios kilómetros. Los soldados, carros de suministros y no combatientes avanzaban lentamente por senderos estrechos y resbaladizos. El barro y la maleza dificultaban el movimiento, y la larga columna se volvió cada vez más vulnerable. Arminio, que acompañaba a Varo, se separó del grupo con el pretexto de reunir tropas auxiliares germánicas. En realidad, estaba coordinando el ataque final con las tribus aliadas, que se preparaban para caer sobre los romanos desde las sombras del bosque. El tercer día de marcha, cuando la columna romana estaba más dispersa y desorganizada, la trampa se cerró. Desde las colinas boscosas que flanqueaban el camino, una lluvia de jabalinas, flechas y piedras cayó sobre los desprevenidos legionarios. Los germanos, aprovechando su conocimiento del terreno y su superioridad numérica, atacaron simultáneamente en varios puntos de la columna. El caos se apoderó rápidamente de las filas romanas, que luchaban por mantener la formación en un espacio tan reducido y hostil. Varo, dándose cuenta demasiado tarde de la magnitud de la emboscada, intentó reagrupar a sus hombres y abrirse paso hacia un terreno más abierto. Sin embargo, los germanos habían previsto esta maniobra y habían bloqueado las rutas de escape con trincheras y barricadas improvisadas. Los romanos se encontraron atrapados, con el enemigo atacando desde todas direcciones. La lluvia comenzó a caer, empapando a los soldados y convirtiendo el terreno ya difícil en un lodazal resbaladizo y traicionero. La batalla se convirtió en una carnicería. Los germanos, armados con lanzas, espadas y escudos de madera, se enfrentaron a los legionarios romanos en un combate cuerpo a cuerpo despiadado. La disciplina y las tácticas de formación romanas, tan efectivas en campo abierto, perdieron su eficacia en el estrecho espacio entre los árboles. Los germanos, más ágiles y familiarizados con el terreno, podían moverse rápidamente, atacando y retirándose antes de que los romanos pudieran contraatacar. Para el final del primer día, las legiones romanas estaban al borde del colapso. Miles de soldados habían caído, y los supervivientes, exhaustos y desmoralizados, intentaban reagruparse en medio del caos. Varo, viendo que la derrota era inevitable, tomó la decisión de quitarse la vida antes que caer en manos del enemigo. Muchos de sus oficiales siguieron su ejemplo, prefiriendo la muerte a la tortura o la humillación. Así comenzó el fin de una de las mayores tragedias militares de la historia de Roma. El segundo día de la batalla marcó el inicio de una carnicería sin precedentes. Los romanos, exhaustos y desorganizados, intentaron establecer un campamento fortificado para pasar la noche, pero el terreno pantanoso y los constantes ataques germanos lo hicieron casi imposible. Los soldados, agotados por horas de lucha continua, colapsaban de cansancio, solo para ser asesinados en su sueño por los guerreros germánicos que se infiltraban en el campamento. La oscuridad no trajo consigo descanso, sino más terror, con los gritos de los heridos y los aullidos de los lobos llenando el aire. Al amanecer del tercer día, la situación de los romanos era desesperada. Miles habían muerto durante la noche, ya fuera por sus heridas o por los ataques nocturnos de los germanos. Los supervivientes, hambrientos y con la moral por los suelos, se enfrentaban a un enemigo que parecía multiplicarse. Las tribus germánicas, alentadas por el éxito inicial, habían recibido refuerzos durante la noche. Más guerreros se unieron a la lucha, atraídos por la promesa de botín y la posibilidad de infligir un golpe definitivo al orgullo romano. El campo de batalla era un espectáculo dantesco. Cadáveres mutilados yacían esparcidos entre los árboles, algunos con marcas de una brutalidad extrema. Los germanos, embriagados por la victoria inminente, comenzaron a realizar actos de crueldad que iban más allá del combate. Algunos romanos capturados fueron sacrificados en rituales religiosos, mientras que otros fueron torturados para obtener información sobre las defensas romanas en otras partes de Germania. El bosque, una vez tranquilo, se había convertido en un infierno de sangre y muerte.
Los últimos grupos organizados de romanos intentaron formar círculos defensivos, luchando espalda contra espalda en un intento desesperado por sobrevivir. Sin embargo, la superioridad numérica y la ferocidad de los germanos hicieron que estos esfuerzos fueran inútiles. Muchos legionarios, viendo que la derrota era inevitable, optaron por el suicidio antes que caer en manos del enemigo. Otros intentaron rendirse, solo para ser ejecutados en el acto o reservados para un destino aún peor, como esclavos o sacrificios rituales. Para el final del tercer día, la resistencia organizada romana había cesado por completo. El campo de batalla estaba cubierto de cadáveres, con los estandartes de las legiones caídos en el barro y las águilas doradas, símbolos sagrados del poder romano, en manos de los victoriosos germanos. Algunos pequeños grupos e individuos lograron escapar del bosque, llevando consigo historias de terror sobre la masacre. Sin embargo, la gran mayoría de los que habían entrado en el bosque 3 días antes yacían muertos o habían sido capturados. La destrucción de 3 legiones romanas en el bosque de Teutoburgo fue un golpe devastador para el Imperio Romano. Cuando las noticias llegaron a Roma, el impacto fue tremendo. El emperador Augusto, al enterarse de la derrota, gritaba desesperado: «Varo, devuélveme mis legiones». Esta masacre no solo fue una derrota militar, sino un punto de inflexión que cambió el curso de la historia, deteniendo la expansión romana en Germania y permitiendo que las tribus germánicas preservaran su independencia. La noticia de la derrota en el bosque de Teutoburgo llegó a Roma como un terremoto político y emocional. El emperador Augusto, quien había construido su reinado sobre la idea de la invencibilidad romana, quedó profundamente afectado. Se dice que durante meses, el emperador se negó a afeitarse o cortarse el cabello, gritando en agonía: «Varo, devuélveme mis legiones». Este desastre no solo fue una pérdida militar, sino un golpe devastador al orgullo y la moral del Imperio Romano. La derrota obligó a Roma a reevaluar su estrategia expansionista. Augusto y sus sucesores abandonaron cualquier plan de conquistar Germania más allá del río Rin. En lugar de expandirse, el imperio se enfocó en consolidar y fortificar sus fronteras existentes. El Rin se convirtió en una de las fronteras más importantes y duraderas del Imperio Romano, marcando el límite entre el mundo civilizado y lo que los romanos consideraban el territorio bárbaro. El impacto psicológico de la derrota fue profundo y duradero. La idea de la invencibilidad romana, que había sido un pilar de la propaganda imperial, se vio seriamente dañada. En Roma, se declaró un periodo de luto público, y se realizaron rituales de purificación y sacrificios para aplacar a los dioses. La derrota en Teutoburgo se convirtió en un símbolo de la fragilidad del poder imperial y un recordatorio de los peligros de la arrogancia y la subestimación del enemigo. Para las tribus germánicas, la victoria en Teutoburgo fue un momento de triunfo sin precedentes. Arminio, el líder de la revuelta, se convirtió en una figura legendaria, celebrado como un héroe libertador. Su éxito no solo preservó la independencia de las tribus germánicas, sino que también sentó las bases para el desarrollo de una identidad cultural y política que eventualmente daría forma a la Europa medieval. En los años posteriores a la batalla, Roma intentó vengar la derrota con varias expediciones punitivas en Germania. Bajo el mando del general germánico, las legiones romanas lograron algunas victorias y recuperaron 2 de las 3 águilas legionarias perdidas en Teutoburgo. Sin embargo, nunca lograron restablecer un control duradero sobre la región. Las tribus germánicas, unidas por el éxito de Arminio, continuaron resistiendo la influencia romana. El legado de la batalla de Teutoburgo resonó a lo largo de los siglos. Para los romanos, fue una lección dolorosa sobre los límites del poder imperial. Para los germanos, y más tarde para los alemanes, se convirtió en un símbolo de resistencia nacional y unidad. En el siglo XIX, se erigió un monumento colosal a Arminio, conocido en alemán como Germán, en el bosque de Teutoburgo, conmemorando la batalla y su significado en la formación de la identidad nacional alemana. Este evento no solo cambió el curso de la historia antigua, sino que también influyó en el desarrollo de la Europa moderna.